Muy buenas, os damos la bienvenida a Entre Líneas, empezamos. Vivió una vez un pobre sastre que tenía un hijo llamado Aladino, un muchacho descuidado y ocioso que no hacía otra cosa que jugar todo el día en las calles con otros niños tan ociosos como él. Esto apenó tanto al padre que murió. Sin embargo, a pesar de las lágrimas y súplicas de su madre, Aladino no enmendó su conducta. Un día, mientras jugaba en las calles como de costumbre, un extranjero le preguntó su edad y si no era hijo de Mustafa, el sastre. Soy yo, señor, pero murió hace mucho tiempo. Al oír esto, el extranjero, que era un famoso mago africano, se le echó al cuello y lo besó. Soy tu tío y te reconocí por tu parecido con mi hermano. Ve con tu madre y dile que voy para allá. Aladino corrió a casa y le habló a su madre de su recién encontrado tío. En verdad, hijo, tu padre tenía un hermano, pero siempre pensé que había muerto. Sin embargo, preparó la cena y le pidió a Aladino que buscara a su tío, quien llegó cargado de vino y frutas. Pronto se postró y besó el lugar donde Mustafa solía sentarse, pidiéndole a la madre de Aladino que no se sorprendiera de no haberlo visto antes, ya que había estado 40 años fuera del país. Luego se dirigió a Aladino y le preguntó por su oficio, ante lo cual el muchacho agachó la cabeza, mientras su madre rompía a llorar. Al enterarse de que Aladino era un ocioso y no quería aprender ningún oficio, se ofreció a abrirle una tienda y surtirla de mercancías. Al día siguiente, le compró a Aladino un fino traje y lo llevó por toda la ciudad, mostrándole los lugares de interés, y lo trajo a casa al anochecer con su madre, quien se alegró inmensamente de ver a su hijo tan elegante. Al día siguiente, el mago llevó a Aladino a unos hermosos jardines muy alejados de las puertas de la ciudad. Se sentaron junto a una fuente y el mago sacó un pastel de su cinturón, que dividió entre ambos. Luego continuaron su viaje hasta que casi llegaron a las montañas. Aladino estaba tan cansado que suplicó regresar, pero el mago lo entretuvo con historias amenas y lo hizo seguir adelante a pesar de sí mismo. Finalmente, llegaron a dos montañas separadas por un estrecho valle. No iremos más lejos. Te mostraré algo maravilloso, solo recoge algunas ramas mientras yo enciendo un fuego. Cuando estuvo encendido, el mago arrojó sobre él un polvo que llevaba consigo, al tiempo que pronunciaba unas palabras mágicas. La tierra tembló un poco y se abrió frente a ellos, revelando una piedra cuadrada y plana con una anilla de bronce en el medio para levantarla. Aladino intentó huir, pero el mago lo atrapó y le dio un golpe que lo derribó. ¿Qué he hecho, tío? No temas nada, pero obedéceme. Debajo de esta piedra yace un tesoro que será tuyo, y nadie más puede tocarlo, así que debes hacer exactamente lo que te digo. Al oír la palabra tesoro, Aladino olvidó sus miedos y agarró la anilla como se le indicó, diciendo los nombres de su padre y su abuelo. La piedra se levantó con bastante facilidad y aparecieron unos escalones. Baja, al pie de esos escalones encontrarás una puerta abierta que conduce a 3 grandes salas. Súbete la túnica y atraviésala sin tocar nada, o morirás al instante. Estas salas conducen a un jardín de hermosos árboles frutales. Camina hasta que llegues a un nicho en una terraza donde hay una lámpara encendida. Vierte el aceite que contiene y tráemela. Se quitó un anillo del dedo y se lo dio a Aladino, deseándole prosperidad. Aladino encontró todo tal como el mago había dicho, recogió algunas frutas de los árboles y, habiendo conseguido la lámpara, llegó a la boca de la cueva. Date prisa y dame la lámpara. Aladino se negó a hacerlo hasta que estuviera fuera de la cueva. El mago montó en cólera y, arrojando más polvo al fuego, dijo algo, y la piedra volvió a su lugar. El mago abandonó Persia para siempre, lo que demostraba claramente que no era tío de Aladino, sino un astuto hechicero que había leído en sus libros de magia sobre una lámpara maravillosa que lo convertiría en el hombre más poderoso del mundo. Aunque solo él sabía dónde encontrarla, únicamente podía recibirla de manos de otra persona. Había elegido al necio de Aladino para este propósito, con la intención de obtener la lámpara y matarlo después. Durante 2 días, Aladino permaneció en la oscuridad, llorando y lamentándose.
Finalmente, juntó las manos en oración, y al hacerlo, frotó el anillo que el mago había olvidado quitarle. ¿Qué quieres de mí? Soy el esclavo del anillo y te obedeceré en todas las cosas. Sácame de este lugar. Al instante, la tierra se abrió y Aladino se encontró en el exterior. Tan pronto como sus ojos pudieron soportar la luz, se fue a casa, pero se desmayó en el umbral. Cuando volvió en sí, le contó a su madre lo que había pasado y le mostró la lámpara y las frutas que había recogido en el jardín, que en realidad eran piedras preciosas. Luego pidió algo de comer. Ay, hijo, no tengo nada en casa, pero he hilado un poco de algodón e iré a venderlo. Aladino le pidió que guardara el algodón, pues en su lugar vendería la lámpara. Como estaba muy sucia, empezó a frotarla para que alcanzara un precio más alto. ¿Qué deseas? La madre de Aladino se desmayó, pero Aladino, arrebatando la lámpara, habló con audacia. Tráeme algo de comer. El genio regresó con un cuenco de plata, 12 platos de plata con ricas carnes, 2 copas de plata y 2 botellas de vino. Cuando la madre volvió en sí y vio el festín, quedó asombrada. ¿De dónde viene este espléndido festín? No preguntes, come. Se sentaron a comer hasta que fue la hora de la cena, y Aladino le contó a su madre lo de la lámpara. Ella le rogó que la vendiera y no tuviera nada que ver con demonios. No. Ya que el azar nos ha hecho conscientes de sus virtudes, la usaremos, y también el anillo, que siempre llevaré en mi dedo. Cuando hubieron comido todo lo que el genio había traído, Aladino vendió uno de los platos de plata, y así sucesivamente hasta que no quedó ninguno. Entonces recurrió de nuevo al genio, que le dio otro juego de platos, y así vivieron durante muchos años. Un día, Aladino escuchó una orden proclamada por el sultán de que todos debían quedarse en casa y cerrar sus contraventanas mientras la princesa, su hija, iba y venía del baño. A Aladino lo invadió el deseo de ver su rostro, aunque siempre iba con velo. Se escondió detrás de la puerta del baño y espió por una rendija. La princesa se levantó el velo al entrar y era tan hermosa que Aladino se enamoró de ella a primera vista. Volvió a casa tan cambiado que su madre se asustó. Amo a la princesa tan profundamente que no puedo vivir sin ella, y quiero pedir su mano en matrimonio a su padre. Su madre se echó a reír, pero Aladino finalmente la convenció de que fuera ante el sultán con la petición. Ella tomó una servilleta y colocó en ella los frutos mágicos del jardín encantado, que brillaban como las joyas más hermosas. Partió hacia el palacio confiando en la lámpara. El gran visir y los señores del consejo acababan de entrar cuando ella llegó y se colocó frente al sultán. El sultán no le hizo caso. Ella regresó todos los días durante una semana y se quedó en el mismo lugar. Cuando el consejo se disolvió el 6º día, el sultán habló al visir. Veo a cierta mujer en la sala de audiencias todos los días llevando algo en una servilleta. Llámala la próxima vez para que averigüe qué quiere. Al día siguiente, a una señal del visir, la madre de Aladino se acercó al pie del trono y permaneció arrodillada. Levántate, buena mujer, y dime qué quieres. Ella vaciló, así que el sultán despidió a todos menos al visir y le ordenó que hablara libremente, prometiéndole perdonarla de antemano. Mi hijo ama a la princesa con tal vehemencia que no puede vivir sin ella. Le rogué que la olvidara, pero fue en vano, y amenazó con cometer algún acto desesperado si me negaba a venir a pedir a su majestad la mano de la princesa. Le ruego que me perdone a mí y a mi hijo Aladino. El sultán le preguntó qué llevaba en la servilleta. Ella desplegó los frutos mágicos y se los presentó. El sultán quedó atónito y se volvió hacia el visir. ¿Qué dices tú? ¿No debería conceder la princesa a alguien que la valora a tal precio? El visir, que deseaba la princesa para su propio hijo, pidió al sultán que aplazara la decisión durante 3 meses. El sultán accedió y ordenó a la madre de Aladino que no volviera a presentarse durante ese tiempo. Aladino esperó pacientemente casi 3 meses.
Pero después de transcurridos 2, su madre fue a la ciudad a comprar aceite y encontró a todo el mundo regocijándose. ¿Qué sucede? Le respondieron que el hijo del gran visir se casaba esa noche con la hija del sultán. Sin aliento, corrió a casa y se lo contó a Aladino. Al principio, Aladino se sintió abrumado, pero enseguida pensó en la lámpara. La frotó y el genio apareció. ¿Cuál es tu voluntad? El sultán ha roto su promesa conmigo y el hijo del visir va a casarse con la princesa. Mi orden es que esta noche traigas aquí a los novios. Amo, obedezco. Aquella noche, a medianoche, el genio transportó la cama donde dormían el hijo del visir y la princesa. Llévate a este recién casado, ponlo fuera en el frío y regresa al amanecer. El genio sacó al hijo del visir de la cama y lo dejó fuera. Aladino permaneció en la habitación con la princesa. No temas nada. Eres mi esposa, prometida a mí por tu padre, y no te sucederá ningún daño. La princesa estaba demasiado asustada para hablar y pasó la noche más miserable de su vida. Al amanecer, el genio devolvió al tiritando novio a la cama y transportó todo de vuelta al palacio. Poco después, el sultán fue a desearle los buenos días a su hija. El hijo del visir se escondió, mientras la princesa no decía una palabra. El sultán envió a su esposa para averiguar qué ocurría. ¿Cómo es que no hablas a tu padre? ¿Qué ha pasado? La princesa terminó contándole lo sucedido durante la noche. Su madre no le creyó y le dijo que lo considerara un sueño. La noche siguiente ocurrió exactamente lo mismo. A la mañana siguiente, al negarse la princesa a hablar, el sultán amenazó con hacerla ejecutar. Ella confesó todo y pidió que se interrogara al hijo del visir. El hijo del visir admitió la verdad y pidió separarse de la princesa. Su deseo fue concedido y se acabaron las fiestas y el regocijo. Cuando pasaron los 3 meses, Aladino envió a su madre a recordarle al sultán su promesa. Ella se colocó en el mismo lugar que antes, y el sultán, que se había olvidado de Aladino, lo recordó al instante e hizo que la llamaran. Al ver su pobreza, el sultán se mostró menos inclinado que nunca a cumplir su palabra y pidió consejo al visir. El visir le aconsejó que exigiera un precio tan alto que ningún hombre pudiera alcanzarlo. Un sultán debe recordar sus promesas, y yo recordaré la mía. Pero tu hijo debe enviarme primero 40 palanganas de oro repletas de joyas, llevadas por 40 esclavos negros, guiados por otros tantos blancos, espléndidamente vestidos. Dile que espero su respuesta. La madre de Aladino hizo una profunda reverencia y se marchó pensando que todo estaba perdido. Puede esperar mucho tiempo por tu respuesta. No tanto, madre, como crees. Haría mucho más que eso por la princesa. Aladino convocó al genio. En pocos momentos, llegaron 80 esclavos que llenaron la casa y el jardín. Aladino los envió hacia el palacio, de 2 en 2, seguidos por su madre. Iban tan ricamente vestidos y con joyas tan espléndidas que todos se agolpaban para verlos. Entraron en el palacio y tras arrodillarse ante el sultán, se colocaron en semicírculo alrededor del trono. La madre de Aladino presentó los dones al sultán. El sultán no dudó más. Regresa y dile a tu hijo que lo espero con los brazos abiertos. La madre volvió sin demora a casa e instó a Aladino a darse prisa. Pero antes, Aladino volvió a llamar al genio. Quiero un baño perfumado, un hábito ricamente bordado, un caballo que supere al del sultán y 20 esclavos para que me atiendan. Además, 6 esclavos para servir a mi madre y 10.000 piezas de oro en 10 bolsas. Todo fue cumplido al instante. Aladino montó su caballo y recorrió las calles mientras los esclavos esparcían oro a su paso. Nadie lo reconocía, tan apuesto se había vuelto. Cuando el sultán lo vio, bajó de su trono, lo abrazó y lo condujo a un salón donde había un banquete preparado. El sultán quería casarlo con la princesa ese mismo día. Debo construir un palacio digno de ella. Tras decir esto, se despidió.
Ya en casa, habló de nuevo al genio. Constrúyeme un palacio del mármol más fino, engastado con jaspe, ágata y otras piedras preciosas. En el centro, un gran salón con cúpula, paredes de oro y plata macizos, y 24 ventanas engastadas con diamantes y rubíes, salvo una que quedará sin terminar. Debe haber establos, caballos, mozos de cuadra y esclavos. Ve y encárgate de ello. El palacio estuvo terminado al día siguiente. El genio condujo a Aladino hasta allí y le mostró que todo había sido cumplido. Incluso una alfombra de terciopelo que unía el palacio con el del sultán. La madre de Aladino se vistió con esmero y caminó hacia el palacio con sus esclavos, mientras él la seguía a caballo. El sultán envió músicos con trompetas y címbalos a su encuentro, y el aire resonó con música y vítores. La madre de Aladino fue conducida ante la princesa, quien la saludó y la trató con gran honor. Por la noche, la princesa se despidió de su padre y partió sobre la alfombra hacia el palacio de Aladino, acompañada por la madre de él y seguida por 100 esclavos. La princesa quedó encantada al ver a Aladino, que corrió a recibirla. Princesa, culpa a tu belleza de mi audacia si te he disgustado. Habiéndote visto, obedezco de buen grado a mi padre en este asunto. Celebrada la boda, Aladino condujo a la princesa al gran salón. Se ofreció un festín y después, bailaron hasta la medianoche. Al día siguiente, Aladino invitó al sultán a visitar el palacio. Al entrar en el salón de las 24 ventanas, engastadas con rubíes, diamantes y esmeraldas, el sultán quedó maravillado. Es una maravilla del mundo. Solo hay una cosa que me sorprende. ¿Por qué una ventana quedó sin terminar? Fue a propósito. Deseaba que su majestad tuviera la gloria de terminar este palacio. El sultán, complacido, mandó llamar a los mejores joyeros de la ciudad. Les ordenó completar la ventana inacabada. Los joyeros trabajaron durante un mes, pero no pudieron terminarla por falta de piedras preciosas. El sultán hizo traer sus propias joyas, pero tampoco bastaron. Aladino ordenó entonces que se devolvieran todas las joyas a su dueño. Llamó al genio, quien completó la ventana en un instante. El sultán, asombrado al ver sus joyas intactas, abrazó a Aladino. El visir, lleno de envidia, insinuó que todo era obra de encantamiento. Aladino se había ganado el corazón del pueblo por su comportamiento amable y generoso. Fue nombrado capitán de los ejércitos del sultán. Ganó varias batallas para él y permaneció tan modesto y cortés como siempre. Durante varios años, Aladino y la princesa vivieron en paz y felicidad. Pero lejos de allí, en África, el mago recordó a Aladino, por sus artes mágicas. Descubrió que no había muerto en la cueva. Supo que Aladino se había casado con una princesa y vivía rodeado de honor y riquezas. Comprendió que todo solo podía haberse logrado por medio de la lámpara. Lleno de rabia, viajó día y noche hasta llegar a la capital de China, decidido a arruinar a Aladino. Al pasar por la ciudad, oyó a la gente hablar de un palacio maravilloso. Perdonen mi ignorancia, ¿qué palacio es ese del que todos hablan? Le respondieron que era el palacio del príncipe Aladino, la mayor maravilla del mundo. El mago pidió que le indicaran el camino. Al ver el palacio, supo que había sido levantado por el genio de la lámpara y enloqueció de rabia. Decidió apoderarse de la lámpara y devolver a Aladino a la pobreza. Por desgracia, Aladino había salido de caza durante 8 días. El mago compró una docena de lámparas de cobre y las colocó en una cesta. Recorrió la ciudad gritando que cambiaba lámparas nuevas por viejas. La multitud lo siguió entre burlas y risas. La princesa estaba sentada en el salón de las 24 ventanas cuando oyó el ruido. Envió a una esclava a averiguar qué sucedía. ¿Quién puede evitar reírse al ver a un viejo ofreciendo lámparas nuevas por viejas? Otra esclava señaló una lámpara vieja que había en la cornisa. Esa lámpara puede quedarse. Aquella era la lámpara mágica que Aladino había dejado allí antes de irse de caza. La princesa, sin conocer su valor, ordenó que se hiciera el cambio. La esclava entregó la lámpara al mago. Elige la que quieras.
El mago se marchó sin seguir pregonando y salió de la ciudad. Al llegar la noche, sacó la lámpara y la frotó. ¿Qué deseas? Transporta este palacio, con todo lo que contiene, a un lugar solitario de África. Al instante, el palacio y la princesa desaparecieron de China. A la mañana siguiente, el sultán miró por la ventana y se frotó los ojos. El palacio de Aladino había desaparecido. Mandó llamar al visir, quien también quedó perplejo. El visir atribuyó el hecho a un encantamiento. El sultán ordenó que 30 hombres a caballo buscaran a Aladino encadenado. Lo encontraron regresando de caza y lo llevaron ante el sultán. El pueblo, que lo amaba, siguió a los soldados para evitar que le hicieran daño. El sultán ordenó que le cortaran la cabeza. El verdugo levantó su cimitarra. Al ver a la multitud forzar la entrada, el visir ordenó detener la ejecución. El sultán, temiendo una revuelta, mandó desatar a Aladino. ¿Dónde está mi palacio y mi hija? El sultán le mostró desde la ventana el lugar vacío donde había estado el palacio. Aladino quedó sin palabras. Encuentra a mi hija o perderás la cabeza. Aladino pidió 40 días para cumplir la orden. El sultán se los concedió. Aladino partió tristemente de la presencia del sultán. Durante 3 días vagó como un loco, preguntando a todos qué había sido de su palacio. Nadie pudo darle respuesta y muchos se burlaban de él. Llegó a las orillas de un río y se arrodilló para rezar antes de arrojarse a sus aguas. Al hacerlo, frotó el anillo mágico que aún llevaba. ¿Cuál es tu voluntad? Sálvame la vida y llévame junto a mi esposa. Eso está en mi poder. Al instante, Aladino se encontró en África, bajo la ventana del palacio donde estaba la princesa. Exhausto, se quedó dormido. Al amanecer, el canto de los pájaros lo despertó y su ánimo se renovó. Comprendió que todas sus desgracias se debían a la pérdida de la lámpara. Esa mañana, la princesa se levantó temprano. Aunque trataba al mago con dureza, estaba obligada a soportar su presencia. Una de sus doncellas miró por la ventana y vio a Aladino. La princesa corrió a abrir la ventana. Aladino. Aladino alzó la vista y se acercó. Grande fue la alegría de ambos al reencontrarse. Dime, por tu bien y por el mío, ¿qué fue de la lámpara que dejé en la cornisa del salón? Yo soy la causa inocente de nuestra desgracia. La cambié por una nueva sin conocer su valor. Aladino comprendió al instante lo ocurrido. Ahora lo sé. Todo es obra del mago africano. ¿Dónde está la lámpara? La lleva siempre consigo. Desea que me case con él y afirma que tú has muerto. Aladino consoló a la princesa y se retiró por un momento. Cambió de ropa con un desconocido y compró un polvo especial. Luego regresó al palacio por una puerta lateral. Ponte tu vestido más hermoso y recibe al mago con sonrisas. Invítalo a cenar y pídele que traiga vino de su tierra. La princesa escuchó atentamente. Cuando Aladino se fue, ella se arregló con alegría por primera vez desde su cautiverio. Recibió al mago con aparente dulzura. He decidido no llorar más por Aladino y te he invitado a cenar conmigo. Estoy cansada de los vinos de China y deseo probar los de África. El mago fue en busca del vino. Mientras tanto, la princesa vertió el polvo en su copa. Al regresar, el mago propuso brindar. Bebamos por nuestra felicidad. La princesa llevó la copa a los labios sin beber. El mago apuró la suya y cayó muerto. La princesa abrió la puerta y dejó entrar a Aladino. Aladino tomó la lámpara del mago. Llévanos a China con el palacio y todo lo que hay en él. El genio cumplió la orden al instante. El palacio regresó a su lugar original. El sultán, al verlo desde su gabinete, no pudo creerlo. Corrió al palacio y encontró allí a su hija y a Aladino.
Aladino le contó todo lo sucedido. Se celebró una fiesta de 10 días en todo el reino. Durante un tiempo, Aladino vivió en paz. Pero el mago africano tenía un hermano aún más perverso. Este viajó a China para vengar su muerte. Se hizo pasar por una mujer santa llamada Fátima. Engañó al pueblo y logró entrar en el palacio. La princesa lo recibió con respeto. El falso santo elogió el palacio. Solo le falta una cosa para ser perfecto. ¿Qué cosa? Un huevo de rock colgado de la cúpula. La princesa quedó obsesionada con aquella idea. Al regresar a Aladino, ella le habló de su deseo. Pronto serás feliz. Aladino frotó la lámpara. ¿Qué deseas? Tráeme un huevo de rock. El genio se enfureció. Ese deseo no es tuyo. Es del hermano del mago africano. Está disfrazado en tu palacio y quiere matarte. Aladino comprendió el peligro. Fingió estar enfermo y pidió que llamaran a la mujer santa. Cuando el impostor se acercó, Aladino lo atravesó con su daga. Después explicó todo a la princesa. Desde entonces, Aladino y su esposa vivieron en paz. A la muerte del sultán, Aladino heredó el trono. Reinó durante muchos años y dejó una larga estirpe de reyes. Gracias por escuchar este fabuloso libro con nosotros. Si te interesa, déjanos un comentario, y si te ha gustado, ya sabes, suscríbete que nos ayuda mucho. Gracias, hasta la próxima.